buenas tardes, esto es Minuto a Minuto. Le mandamos un beso grande a Daniela Ballester, que se está tomando unas merecidísimas vacaciones, así que va a estar con ustedes en algunos días nada más y por supuesto en el día de hoy compartir con todos ustedes lo que es muchísima información, arrancando por el primer tema que tiene que ver con esta presentación que hizo el presidente de la Nación, Mauricio Macri, de lo que es esta reconversión de las Fuerzas Armadas y del accionar que prevé la legislación argentina justamente para lo que es puntualmente el accionar de lo que son las fuerzas. En este caso hablamos de una presentación que trajo muchísima polémica y repercusión, sobre todo en el amplio arco y abanico opositor en la República Argentina. ¿Por qué? Bueno, porque hay quienes dicen el presidente de la Nación está planteando esto porque lo que espera en principio es un rechazo muchísimo más importante a lo que es la política de ajuste que está llevando a cabo el gobierno nacional. Del otro lado, ¿qué responde? El gobierno dice se trata de un esquema de modernización de las Fuerzas Armadas y por ende entonces no ya aplicar lo que es el accionar justamente de estas fuerzas a lo que son las potenciales hipótesis de conflicto que plantean estados, sino sencillamente a lo que es el combate del narcotráfico y también lo que tiene que ver con la guerra contra el terrorismo. Bueno, en ese contexto es que se está discutiendo por estas horas lo que es esta presentación. Recuerden ustedes que el presidente habló de 2 decretos que van a ser publicados en el boletín oficial a partir del día de mañana y que van a plantear, por un lado, dijo el presidente de la Nación, la defensa de lo que señalaran como objetivos estratégicos, que van a ser definidos por el Poder Ejecutivo Nacional, y por otro lado, lo que yo les mencionaba recién, esto es el apoyo permanente en lo que son las políticas que lleva a cabo el Gobierno Nacional en materia de seguridad y también en materia de defensa vinculado con lo que es el narcotráfico y también con lo que es el terrorismo. Pero vamos a repasar lo que fueron los dichos del presidente de la Nación esta misma mañana en conferencia de prensa. Creemos que es necesario avanzar en un debate genuino y sincero sobre la reforma del sistema de defensa de nuestro país. Un debate que nos permita reflexionar sobre el presente y el futuro de las Fuerzas Armadas. Los argentinos vivimos en una zona de paz y estabilidad, pero somos parte de ese mundo complejo donde las amenazas, los riesgos y los desafíos que afectan a los estados requieren una coordinación y una articulación eficiente. Necesitamos que nuestras fuerzas sean capaces de enfrentar los desafíos del siglo XXI. Pero tenemos un sistema de defensa desactualizado, producto de años de desinversión y de la ausencia de una política de largo plazo. Seguimos conservando un despliegue territorial para amenazas antiguas. Estoy acá porque queremos saldar la deuda que tenemos con las Fuerzas Armadas de la democracia. Este proceso de modernización va a iniciarse con una nueva directiva de política de defensa nacional que destaca la misión principal de las Fuerzas Armadas, de proteger la soberanía y la integridad territorial de nuestro país. Pero además es clave que puedan apoyar nuestra política exterior, contribuyendo a nuestra integración al mundo, con una mayor presencia en operaciones de paz de Naciones Unidas, promoviendo la cooperación y sosteniendo nuestra presencia en la Antártida. También es importante que puedan colaborar con la seguridad interior, principalmente brindando apoyo logístico en la zona de fronteras. Bueno, ahí estaba el presidente de la Nación, hablaba de una nueva política de defensa nacional. Claro, estamos hablando de una cuestión central, de algo que plantea, sin ninguna duda, muchísimas lecturas. Muchos se preguntan, bueno, ¿cómo va a ser el texto definitivo de lo que son estos decretos? Recién se van a conocer en el día de mañana. Han circulado algunos borradores, pero puntualmente la fuente de información más importante sigue siendo esto que ustedes escuchaban recién, la declaración del presidente de la Nación. Por eso vamos a repasar en detalle qué dijo el presidente esta mañana
mañana, y en función de eso también cuál ha sido la respuesta, yo decía, de lo que es el amplio abanico opositor en lo que es el Congreso de la Nación, que es hasta ahora al menos la respuesta más consistente en términos institucionales que se ha tenido por estas horas. Bueno, algunos dichos del presidente de esta misma mañana, lo tenemos allí. Queremos saldar una deuda que tenemos con las Fuerzas Armadas de la democracia. El presidente plantea allí una división que también va a traer muy probablemente algún tipo de repercusión, porque lo que termina diciendo es, bueno, las Fuerzas Armadas no son las mismas que teníamos en la década del 70, que puntualmente las que intervienen desde la época de la democracia, desde 1983, y en función de eso también, bueno, planteaba este esquema. Necesitamos que nuestras fuerzas puedan enfrentar los desafíos del siglo XXI, la estrategia del gobierno para tratar de vender, entre comillas, lo que es justamente esta reforma, tiene que ver con las amenazas externas, es decir, ustedes saben que hasta ahora había un decreto del año 2006 que era el que regía para lo que es el accionar de las Fuerzas Armadas, que lo que dice es que pueden intervenir ante lo que son ataques de estados, es decir, ataques del exterior, de otros estados. Bueno, allí tienen preeminencia lo que es el accionar de las Fuerzas Armadas en la República Argentina. ¿Qué hace el gobierno? Va a derogar este decreto y va a impulsar otros dos que van a ser publicados en el día de mañana. Las Fuerzas Armadas del siglo XXI son hombres y mujeres de la democracia. Sé que los cambios profundos no son fáciles, pero confío en su colaboración. Bueno, hay otro dato que tiene que ver con esto y es, y lo mencionaba el presidente, puntualmente lo que hace al presupuesto, ¿no? El presupuesto que tienen las Fuerzas Armadas, donde las propias Fuerzas Armadas eventualmente han planteado ya desde hace algunos años que no hay renovación del equipamiento con el que deben contar, y por otro lado que no hay presupuesto disponible, algo que uno se pregunta, bueno, en un contexto donde el gobierno ya ha planteado que va a haber un ajuste de entre 200.000 y 300.000 millones de pesos para el año que viene, que se va a discutir nada más en algunas semanas en el Congreso de la Nación, bueno, lo que plantea el presidente en alguna medida resulta contradictorio, esto hay que marcarlo, ¿no? Porque ante la promesa, junto al Fondo Monetario Internacional, de hacer un recorte en los gastos del Estado, lo que planteaba el gobierno esta misma mañana era una erogación mucho mayor para las Fuerzas Armadas. Bueno, hay que preguntarse en ese contexto entonces, digo, si esto eventualmente resulta de aplicación en este mismo momento. Hay algunas declaraciones del ministro de Defensa Caragual que vamos a estar repasando en un minuto que darían una respuesta a esto que estamos planteando. Es una reconversión del aparato militar, decía el presidente, para la defensa nacional, que prevé un reequipamiento de las Fuerzas Armadas con las nuevas tecnologías. Bueno, la promesa está puesta en principio en modernizar todo lo que es el equipamiento justamente de lo que son estas fuerzas. La pregunta de nuevo es si va a haber recursos para hacerlo, o por lo menos si esos recursos van a estar disponibles en lo inmediato. Daría la sensación que no, daría la sensación de que esto es un puntapié de un proyecto que tiene el gobierno, que va a contar con 2 decretos a partir del día de mañana. Y también una segunda pregunta que habría que hacerse, me parece que es importante, es si no va a estar listo el equipamiento, y por ende entonces lo que termina siendo los ejes principales de lo que está presentando el presidente de la Nación no va a estar disponible. ¿A qué se van a aplicar estas Fuerzas Armadas? Que en principio, ¿no?, hay quienes plantean podrían estar destinadas a precisamente tratar de de tener una injerencia en lo que son los conflictos domésticos. Bueno, hacia este punto es al que en definitiva terminaban apuntando algunos referentes políticos. Decían, bueno, las movilizaciones, las protestas que se están haciendo en la República Argentina, que muchas veces son reprimidas por la policía local, bueno, lo que de alguna manera podría preverse es que las Fuerzas Armadas van a intervenir en esos conflictos. El presidente dijo que no iban a tener injerencia en conflictos domésticos, sino solamente aplicadas a lo que es una política de defensa nacional. Pero bueno, ahí está precisamente la discusión. Tenemos, para repasar lo que son, en principio también, los borradores de estos 2 decretos que van a ser publicados en el día de mañana en el boletín oficial, y que nos dan un poquito una idea más acabada de, bueno, qué busca el gobierno con esto. Dice, se considerará como criterio para las previsiones estratégicas la organización, el equipamiento, la doctrina y el adiestramiento de las Fuerzas Armadas a la integración operativa de sus funciones de apoyo logístico con las fuerzas de seguridad. Las Fuerzas Armadas serán empleadas en forma disuasiva o efectiva ante agresiones de origen externo contra la soberanía, la integridad territorial. Bueno, este es el punto que de alguna manera el gobierno esboza como
que repite la línea de acción que tenía el decreto anterior, es decir, solamente se aplicarían en función de lo que son amenazas externas. Ahora, dice también el decreto, crear una fuerza de despliegue rápido de 10.000 efectivos que se trasladarán a las fronteras para dar apoyo logístico a las fuerzas de seguridad. Bueno, esto básicamente quiere decir que lo que son las fuerzas de seguridad se sumarían al accionar que tiene Gendarmería, que habitualmente su función central tiene que ver con la defensa de lo que son las fronteras en nuestro país, amén de otras aplicaciones que tiene justamente esa fuerza a partir de definiciones de política que se han tomado a cabo, por ejemplo, lo que son las prevenciones en materia de narcotráfico. Bueno, ¿a qué apunta, digo, para ponerlo en términos más bien claros, a qué apunta la oposición política? Lo que dicen habitualmente, por lo menos durante esta misma mañana, varios referentes es, bueno, atención, porque esto va a traer, sin ninguna duda, algún interrogante. ¿En torno a qué? En torno a cómo el gobierno va a aplicar a estas Fuerzas Armadas a partir de ahora, teniendo en cuenta esto que yo les decía recién, que el presupuesto quizás no está disponible de inmediato y en segunda instancia que ya ahora mismo, en este mismo momento, se estarían trasladando, en principio según han confirmado fuentes del gobierno hace apenas algunas horas, unos 500 efectivos, no 10.000 como dijo y como está previsto que se va a publicar en el decreto, sino 500 efectivos a lo que son las provincias del norte del país, justamente para apoyo de las fuerzas de seguridad. Esto sí está escrito en el decreto, puntualmente para dar apoyo a lo que es el accionar de Gendarmería. Pero está claro que hubo, yo les decía recién, una reacción, lo sigue habiendo en este mismo momento, en las redes sociales. Varios referentes han hablado por distintos medios de comunicación sobre lo que ha sido el anuncio del presidente de la Nación. Repasamos, por ejemplo, lo que dijo y lo que escribió en Twitter esta misma mañana Felipe Solá. Dice Solá, meter a las Fuerzas Armadas en seguridad interior empeoró el problema en todo el mundo. El narcotráfico se combate en red con los adictos en recuperación, con sus familias, con las madres que denuncian dónde se vende drogas y con una policía especializada, profesional y bajo control civil. Otro de los tweets de Felipe Solá. Como gobernador tracé un camino en la lucha contra el narcotráfico, en los foros vecinales, con las madres del Paco y con las iglesias e inicié una profunda reforma para controlar a la policía. Lamentablemente, ese camino fue interrumpido. Otro de los referentes de la oposición, en este caso hablamos de Daniel Filmus, dice, es totalmente ilegal modificar las funciones de las Fuerzas Armadas sin reformular las leyes que las regulan. Macri no puede ignorar las instituciones y obviar el debate en el Congreso de la Nación. Bueno, a ver, dos focos importantes. El primero, el que trazaba recién Felipe Solá, que lo que decía es, bueno, a ver, ¿cómo se combate, por ejemplo, el narcotráfico? Tomando la hipótesis que plantea el gobierno, que es que la reconversión de las Fuerzas Armadas se hace puntualmente para llevar a cabo en forma más eficiente la lucha contra el narcotráfico. Bueno, lo que dice Solá es, bueno, en todo el mundo, bueno, no se lleva a cabo lo que es la lucha contra el narcotráfico solamente potenciando a las Fuerzas Armadas, sino justamente con una política muy diferenciada. En ese contexto, lo que me parece que hay que preguntarse es, bueno, cómo actúa incluso los Estados Unidos, bueno, con una agencia que es supranacional, es directamente una fuerza federal dedicada especialmente al combate al narcotráfico. Así se combate el narcotráfico en muchos países del mundo. Bueno, no es lo que está planteando el gobierno argentino con esta reforma de las Fuerzas Armadas. Y lo que decía también Daniel Filmus, que es muy importante y que recorre en forma transversal todo el arco político, que lo que está pidiendo es que se lleve al Congreso de la Nación el debate sobre lo que es esta reconversión de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de un punto neurálgico, un punto central que está planteando todos los referentes políticos, porque lo que dicen es, si las Fuerzas Armadas están funcionando en principio bajo la órbita y bajo los parámetros que establece la normativa vigente, que ha sido obviamente discutida en el Congreso de la Nación, ¿por qué una reforma tiene que ser por decreto y no tiene que ir al Congreso para ser discutida, ¿no? Este es también uno de los ejes por los cuales está pasando esta discusión. Repasamos ahora qué decía, en este caso, Jorge Tayana, el ex canciller, hoy diputado por el Parlasur. Las Fuerzas Armadas están para defender la soberanía de la nación, no para ser auxiliares de las fuerzas de seguridad. Bueno, otro enfoque muy interesante también, el caso de Tayana, ¿no? Que lo que dice es, bueno, hasta ahora al menos las Fuerzas Armadas funcionan de una determinada manera, defendiendo quizás lo que es
directamente el decreto que había impulsado la ex ministra de Defensa Nilda Garré en el año 2006, que establecía que las Fuerzas Armadas se aplicaban solamente ante eventuales ataques de un Estado del exterior al Estado argentino y en este caso lo que dice es, bueno, no pueden colaborar en materia de seguridad porque no lo permite la legislación. Bueno, ahí está lo que es la discusión. Hay un principio, un impulso por parte del Poder Ejecutivo, del Presidente de la Nación, de llevar a cabo lo que es la publicación de estos decretos que van a cambiar el rol de las Fuerzas Armadas, y lo que hay es una desconfianza muy grande por parte de algunos referentes de la oposición política, porque lo que dicen es, bueno, a ver, si se va a hacer una reforma de lo que son las Fuerzas Armadas y van a poder tener injerencia en cuestiones domésticas, bueno, no sea cosa que el gobierno las utilice para la represión de lo que son movilizaciones o lo que son protestas contra las políticas de ajuste que el gobierno está llevando a cabo y que en principio también se ha comprometido ante el Fondo Monetario Internacional. Pero ¿qué decía hace apenas algunas semanas nada más el jefe del Ejército, hablamos de Claudio Pasqualini, cuando se le consultaba obviamente por un cambio en lo que son las funciones que tienen las Fuerzas Armadas en la República Argentina y eventualmente en el Ejército? Bueno, decía, los militares no podemos, por cuestiones normativas y de reglamentación, ocuparnos de la seguridad interior. Bueno, declaraciones ahí de Claudio Pasqualini y también establecía esto, ¿no? El jefe del Ejército, si se cambia la normativa, podríamos hacerlo en un futuro con equipamiento, entrenamiento y preparación. Bueno, quiero subrayar esto porque es notable el grado de anticipación que tenía el jefe del Ejército, o en todo caso, y yo lo ayudo, y usted me va a decir si es así o no, bueno, que ya se estaba planteando un escenario donde el gobierno, bueno, ya había esbozado la idea de llevar a cabo justamente lo que era esta reconversión o esta reforma de la normativa que rige para las fuerzas de armadas puntualmente en la República Argentina. Decía también Pasqualini, llevaría tiempo poder implementar cambios en las tareas del Ejército. Yo supongo a modo disuasivo, ¿no? Por supuesto, porque estaba claro que uno de los focos de atención de la oposición tiene que ver con estas cuestiones que estábamos analizando recién, y además señalaba, la misión del Ejército es proteger los intereses vitales y nuestra soberanía y asegurar la supervivencia de la nación ante el sinnúmero de amenazas que puede aparecer. Bueno, varias líneas de acción, ¿no? Que me parece que hay que empezar a analizar. Vamos a tener especialistas hablando de este tema a lo largo de la tarde, pero también sin ninguna duda la primera de las intervenciones que tuvo el gobierno esta mañana, además de la del presidente de la Nación, fue la del ministro de Defensa, Oscar Aguad. Se le preguntó, obviamente, por el nivel de, en principio, de intención que tenía el gobierno de impulsar lo que es el accionar de las Fuerzas Armadas, sobre todo para qué se van a usar, ya que el decreto, según se ha conocido la letra chica, por lo menos hasta que se publique en el día de mañana, establece un rango y un margen que el gobierno define con la etiqueta de objetivos estratégicos. Dice, bueno, además de combatir el narcotráfico y además de ayudar a las fuerzas de seguridad en materia de terrorismo, las Fuerzas Armadas van a tener que defender lo que son objetivos estratégicos que va a definir el Poder Ejecutivo. Es decir, que no se mencionan directamente en lo que es este decreto. ¿Cuáles son esos objetivos estratégicos? Uno se pregunta. Bueno, hay quienes dicen en el gobierno que podría ser, por ejemplo, lo que es la reserva de gas, una de las más importantes del planeta, en Vaca Muerta. Y hay quienes ahí están planteando escenarios donde un virtual recorte de lo que son las tareas justamente en esas zonas podría generar algún tipo de reacción por parte de quienes están trabajando allí, y que allí tendría injerencia en principio las Fuerzas Armadas, razón por la cual hay quienes están planteando algunas sospechas. Pero también, por supuesto, esto decía el ministro de Defensa, Oscar Aguad, en lo que fue un mensaje que dio esta misma mañana, en lo que fueron varias entrevistas que concedió, y que me parece que es importante destacar, porque sobre todas las cosas se le planteaba esto a Oscar Aguad. Se le decía, bueno, ¿no será que van a intervenir las Fuerzas Armadas en cuestiones domésticas? ¿No será que el gobierno las va a utilizar para plantear un escenario donde eventualmente se podría llevar una represión a las movilizaciones? Bueno, esto decía Oscar Aguad. Las Fuerzas Armadas están preparadas y se van a seguir preparando para la defensa de la soberanía nacional, incluidos los tres espacios vitales que tiene la Argentina: el espacio aéreo, el espacio terrestre y marítimo, y además el ciberespacio. Es decir, para eso están entrenadas las Fuerzas Armadas.
El narcotráfico es un potencial problema en la medida en que se quieran instalar en territorio argentino, como está ocurriendo en otros países latinoamericanos, y las Fuerzas Armadas van a actuar en primera etapa como una fuerza disuasiva para que en todos los pequeños poblados que existen a lo largo de la frontera norte no haya peligro de que se puedan instalar grupos de narcotráfico en nuestro territorio, también grupos terroristas. Bueno, todo lo que es defensa son presupuestos costosos. En este momento el país no está en condiciones de aportar esos recursos, pero en la medida en que estemos en condiciones va a haber una importante inyección de recursos económicos. Ahora estamos haciendo refuerzos que tienen que ver con el reequipamiento de viejas unidades que han salido de servicio, pero lo que significa la compra de tecnología de la defensa actualizada, me parece que eso todo depende de las posibilidades que tiene la Argentina. Bueno, ahí estaba, el ministro de Defensa, Oscar Aguad. Se le preguntaba, obviamente, por la cuestión presupuestaria. Me parece una de las líneas que hay que recorrer, porque el gobierno está planteando, reiteramos, que va a reequipar las Fuerzas Armadas y que, de alguna manera, este cambio lo que hace es, precisamente, instala la necesidad de hacerlo. Ahora, lo que también nos preguntamos es, con un gobierno que ya ha señalado que va a hacer un recorte de entre 200.000 y 300.000 millones de pesos para el año que viene, y donde la discusión, obviamente, va a pasar incluso con los gobernadores, va a pasar por este eje, es decir, quién hace el recorte y sobre todo en qué tipo, de materia. Bueno, en ese contexto el ministro de Defensa decía recién, bueno, cuando esté listo el presupuesto, ahí se va a aplicar, dando a entender que quizás los cambios, por lo menos aquellos que van a figurar en el decreto, no van a ser tan inmediatos, y la pregunta que es válido plantearse, me parece, en este contexto es, bueno, si las Fuerzas Armadas en su nuevo rol no van a poder ejercerlo, por lo menos en el corto plazo, porque no van a tener un presupuesto a disposición, porque hay que reequipar, como decía el jefe del Ejército, bueno, ¿a qué se van a aplicar estos 10.000 efectivos que, según sí decía el gobierno, van a estar disponibles en forma inmediata, ¿no? ¿A qué se van a aplicar esas Fuerzas Armadas que van a tener un rol distinto y que el gobierno está insistiendo, en principio, es para pelearle al narcotráfico y también para plantear una política vinculada con lo que es la disuasión del terrorismo a nivel nacional? Pero yo también les anticipaba que de las respuestas que dio el arco opositor, por lo menos durante las horas de la mañana y del mediodía, quizás la más sustancial en términos de institución, es decir, aquella que resulta con un volumen más importante, con un peso más fuerte, es la que han dado a través de las redes sociales los senadores del Frente para la Victoria y del PJ, que han publicado esto que vamos a repasar ahora, y que anticipa un escenario de mucha conflictividad, por lo menos en materia institucional. Ante la decisión de involucrar a las Fuerzas Armadas argentinas en tareas que la ley no permite, anunciada hoy por el presidente Mauricio Macri, los senadores del bloque del Frente para la Victoria y del PJ expresamos que, y ahora viene un largo detalle de, bueno, cuáles son, en principio, las concepciones que han tomado los senadores con respecto a este tema. Desde 1983 es una política de Estado separar la defensa nacional de la seguridad interior. Involucrar a las Fuerzas Armadas en asuntos internos es ilegal. Entrometer a las Fuerzas Armadas en seguridad interior exige la modificación de 3 leyes piramidales de la democracia argentina: defensa, seguridad interior e inteligencia. Sin ello sería ilegal, por lo tanto la medida anunciada debe ser debatida por el Congreso de la Nación. Siguen los mensajes y sigue lo que han sido las publicaciones por parte de los senadores del Frente para la Victoria y del PJ. Repetimos, a mi entender, por lo menos durante las horas de la mañana y del mediodía, la respuesta más sustancial que ha dado el arco opositor. Casualmente, cuando recrudece la crisis social por el ajuste y el pacto con el Fondo Monetario Internacional, Mauricio Macri apela a la demagogia punitiva y profundiza la degradación de la democracia y del Estado de Derecho. Y estos son los conceptos que nos permiten de alguna manera establecer
cuál va a ser muy probablemente la reacción ya de los senadores, no en conjunto, sino por separado, de lo que ha sido el anuncio por parte del presidente de la Nación. Algunas cuestiones que son centrales y que quizás no se han mencionado. Bueno, lo que decía recién allí, una de las publicaciones, uno de los tweets, esto es lo que tiene que ver con separar la defensa nacional de lo que es seguridad interior, ¿no? Esto que también señalaban referencia a 3 leyes que son piramidales y que tienen que ver con la seguridad por un lado, con la inteligencia por otro y también con lo que es la defensa. Bueno, en ese contexto es que se va a terminar dando seguramente este debate, y también la otra de los cuestionamientos que va a haber que hacerse sin ninguna duda tiene que ver con si esta reforma va a tener o va a poder pasar por el Congreso de la Nación o no, amén de otras cuestiones que se estaban planteando allí por parte de los senadores del Frente para la Victoria del PJ, por ejemplo, aquello que habitualmente, ¿no?, se suele citar y que viene a quizás a polarizar un poquito lo que son algunos temas que trae el gobierno, que claramente lo que buscan en principio es ejercer y sobre todo impulsar un nivel de debate importante, porque lo que decían es, bueno, en un contexto donde se celebró un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde el gobierno se ha comprometido a llevar a cabo lo que es un ajuste, yo les decía recién, de entre 200.000 y 300.000 millones de pesos para discutir en lo que va a ser la próxima ley de presupuesto 2019, pero que va a empezar a tener sin ninguna duda acción a partir del año que viene. Bueno, en ese contexto plantear la necesidad y la urgencia de evaluar cuáles son las nuevas funciones que van a tener las Fuerzas Armadas, bueno, todo eso trae sin ninguna duda muchísima polémica, y lo que veíamos recién, los conceptos centrales de los senadores del Frente para la Victoria y del PJ, bueno, han dejado en claro que la posición, por lo menos hasta ahora, ha sido negativa, que en principio lo que se le pide al presidente de la Nación es que esas leyes se discutan en el Congreso y que obviamente estos decretos que serían publicados en el día de mañana, bueno, efectivamente que no sean publicados, algo que a todas